Saludos amigos de YouTube. Debido a la demanda de todos ustedes que han requerido que mostrara la segunda partida de la ronda número 3 de la Copa del Mundo de Ajedrez entre el gran maestro peruano Jorge Kori contra el joven gran maestro uzbeco Yavokir Sindarov, de tan solo 15 años. En la primera partida, como ya vimos, Jorge Kori hizo tablas con las piezas blancas, por lo que ahora iba a jugar de negras, y la verdad que no la iba a tener fácil porque su rival era bastante fuerte. A pesar de su corta edad, había eliminado a Alireza Firouzja en la ronda número 2 de este torneo, y por ahí necesitaba quizás las tablas, ¿no? Jugar un poco sólido, o igual y si ganaba pues pasaba a la siguiente ronda ya, ¿no? Bueno, el ritmo de juego es 90 más 30 más 30 minutos adicionales que se agregan después de la jugada 40. Y vamos a ver qué pasó. Abre con E4 aquí Sindarov, C6, fiel por ahí a su Caro-Kann Jorge Kori, D4 y D5. Ya viene por ahí con la defensa Caro-Kann. F3, entramos en la variante fantasía de la Caro-Kann, y opta por E6 aquí Jorge Kori, simplemente sosteniendo ese peón en D5. Caballo C3 y alfil B4, ya clava ese caballo en C3, alfil D2, rompe la clavada, y caballo D7, saca su caballo por E7 aquí Jorge Kori. A3 para ver si entrega la pareja de alfiles, pero Jorge Kori mantiene ese alfil, ¿no? Juega alfil A5, tiene ideas como alfil B6 para presionar sobre ese peón en D4. Vemos que tras alfil D2, pues la dama ya no defiende ese peón en D4. Alfil D3 y alfil B6, ahora se toca ese peón. Caballo G2 defendiendo, y aquí quizás Kori comió en E4 porque esperaba que Sindarov recapturara de peón, lo que sí que sería inferior para el blanco, ¿no? Si tras D por E hubiera recapturado aquí de peón Sindarov, pues permitiría al negro la jugada fuerte E5, ¿no? Vemos que D5 no es posible porque tenemos demasiadas piezas controlando esa casilla, así que prácticamente única hay que comer aquí en E5, pero tras caballo G6 recuperamos el peón y logramos una mejor posición gracias al peón aislado débil en E4 del blanco, ¿no? Tenemos mejor estructura de peones aquí. Bueno, aquí tras caballo G2, quizás Kori no debió haber comido en E4, quizás pudo haber enrocado aquí, y tras una jugada como E5, que gana bastante espacio por ahí, podría romper exitosamente aquí el centro con la jugada F6. Vemos que sostener no le ofrecería al blanco bastante ventaja, que tras F por E5, F por E5 y C5, logrando exitosamente el contrajuego contra el centro blanco. Ahora el peón en E5 va a quedar aislado por el resto de la partida, siendo una debilidad en la posición blanca que se convertirá en un claro objetivo de ataque para el negro, ¿no? Aquí prácticamente única hay que comer en C5, y ese peón en E5 va a ser muy débil. Así que tras F6, la mejor jugada del blanco aquí es comer en F6, pero tras torre por lo menos el negro logra romper el centro del blanco. Bueno, aquí Kori comió en E4. Y buena jugada de Sindarov, caballo por E4, ¿no? Caballo F5. El problema de poner el caballo en F5 es que está expuesto al avance G4, ¿no? Vemos que ese G4 va a ser una ganancia de tiempo importantísima y aceleraría el ataque, el posible ataque que se viene contra el rey negro. Por ejemplo, aquí el blanco va a jugar con C3, proteger su peón, jugar dama C2, enroque largo, y cuando el negro se enroque corto se viene G4, H4, y vemos que ese G4 con el caballo en F5 pues es una ganancia de tiempo más, ¿no? Contra el ataque contra el rey negro. Bueno, aquí tras caballo por E4 un poco mejor era quizás enrocar, simplemente no permitir esas ganancias de tiempo, ¿no? Con G4, por ejemplo, tras caballo F5 aquí Sindarov debe haber jugado con C3 en esta posición. Y por ejemplo, después de enroque, dama C2, la línea que les había dicho, caballo D7, por ejemplo, enroque largo,
rompiendo aquí con E5 el negro, y ahora sí se viene el G4, ¿no? Vemos que caballo H4 no se puede porque te meten alfil G5 apoyado con por el caballo en E4, es un doble sobre la dama y el caballo, así que perderías piezas, y si vienes a H6 pues te meten alfil por H6, no te revientan la estructura por completo, así que prácticamente única venir a E7. Y aquí fuerte jugada caballo G5, atacamos H7 con 3 piezas, así que caballo F6 no es posible, única prácticamente H6, y después de alfil H7 jaque, única rey H8, alfil G8 es un cañonazo de jugada. Si comes de caballo te meto mate en H7, y si comes de torre, por ejemplo aquí, te metería incluso mate en H7 con la dama, o también este bonito mate, ¿no? Caballo por F7, vemos que la dama controla la casilla en H7. Bueno, así que tras alfil G8, la única jugada que tiene el negro prácticamente aquí es F5, bloqueando la diagonal, evitando el mate en H7, pero aquí después de caballo F7 vemos que ya ganamos calidad, ¿no? Única comer para no perder la dama y alfil por F7. Bueno, Sindarov no jugó C3, jugó alfil F4, y es interesante, ¿no? También este alfil F4. Vemos que no puedes comer en D4 porque te mete un jaque en D6. Ahora ese caballo en F5 dejaría de dominar la casilla en F5. Así que Cory se enroca después de alfil F4. Simplemente juega enroque. Dama de 2. Y parece que ese peón está colgando, ¿no? Y Cory dice, yo no me creo nada, me lo voy a zampar. Caballo por D4. Se come ese peón en D4. Caballo por y retoma de dama. Aquí en D4 metiendo presión sobre B2. Enroque largo, defendiendo ese peón en B2 y atrayendo su torre al juego. E5, metiendo presión sobre el alfil G5 y F6. Después de F6, Sindarov dice, voy a jugar dama E2, ¿no? Voy a dejar ese alfil colgando en G5, pero el problema que tiene aquí Cory es que después de F por G5, pues se viene alfil C4 y se pierde la dama en D4, ¿no? Además vemos que la dama en D4 prácticamente ya no tiene ninguna casilla, ¿no? Si se mantiene en la columna D, pues le meten esa descubierta con el alfil C4 jaque, ya perdería muchísimo material. Por ejemplo, si intenta escaparse, ¿no? Para no estar en la columna D, si intenta lo como dama 4, permitiría la fuerte jugada del alfil C4 jaque. Única rey H8 y aquí el cañonazo caballo por F6 de Sindarov, ¿no? Tras G por F6, alfil por sigue siendo muy fuerte, tras torre por, dama por E5. Vemos que no hay forma de mantener la defensa de esa torre. En caso de caballo D7, torre por D7 y eliminamos el defensor de la torre. Comemos en F6 con jaque y alfil D8 no se puede, ¿no? Por la torre en D1. Así que prácticamente única diría yo aquí rey G7 para seguir defendiendo esa torre, pero seguiría dama G5 jaque. Ahora si te vienes a H8 a F8 se cae la torre con jaque, así que única torre G6 jaque, rey H6 jaque, rey H5, G4 jaque, rey H4, después de dama E7 ya se termina la partida, ¿no? Única prácticamente rey H3 y alfil F1 mate. Así que por ese motivo es que tras dama E2, Jorge Cory ya sacrifica a la dama, ¿no? Juega alfil E6. Bueno, todavía no sacrifica a la dama, perdón, ya un spoiler por ahí. Después de alfil E6, ahora sí tras alfil A6, aquí sí decide sacrificar la dama. Tras alfil A6 vemos que le toca a la dama. Se viene alfil por B7. Alfil E6 fue prácticamente, ¿no? Para evitar ese alfil C4, como vemos en las otras líneas. Que no vengan con jaque, pero después de este alfil A6 se toca la dama, se viene alfil por B7. Se va a caer la torre en A8. Y aquí Cory le mete caballo por A6. Ya le sacrifica esa dama. Juega... No sé qué otras posibilidades tenía, ¿no? Por ejemplo, si intenta dama 4, pues permite alfil por B7 aquí. Se va a caer esa torre en A8, F por G5 y alfil por A8 ganando calidad. Así que él intenta el sacrificio de dama, juega caballo por E6, torre por D4, hay que comer en D4 y alfil E3. Ya quítese alfil por fin de una vez por todas del ataque en G5. Torre D8, torre D1, se cambian los alfiles. Come de dama, cambia torres, tiene todavía la esperanza Jorge Cory de que simplificando la posición pueda lograr una fortaleza. Jaque, trayendo su torre al juego, rey C1 y B6, evitando la captura en A7.
G4, de a poco va ganando espacio aquí Sindarov en el flanco de rey para lanzar un posible ataque. Caballo C7 y G5, ¿no? Ahí viene ya metiéndole presión sobre el peón en F6. Opta por caballo D5 Cori para sostener ese peón en F6. Dama E1, que además de defender, pues también toca la dama, ¿no? Así que se aparta dama E1, alfil F5, intentando eliminar ese fuerte caballo en E4 que está molestando contra el peón en F6. Peón por, alfil por E4, jugada intermedia. Y aquí le mete esta fuerte intermedia F7, ¿no? Sindarov, que importante, ¿no? Porque tras G por F, pues los peones hubieran estado conectados, ¿no? Así que interesante esta intermedia para que cuando recapturen E4 el blanco, pues ya no, el negro no va a tener la posibilidad de mantener sus peones conectados. Rey por y dama por E4, ahora se toca ese peón en H7, se toca el peón en E5 y parece que se va a caer un peón, ¿no? G6 y C4 de Sindarov, que busca expulsar ese caballo de la fuerte casilla en D5, aunque como vemos después de C4 pues era más importante ir a por los peones en el flanco de dama que están conectados, ¿no? A jugar con dama 4 aquí en esta posición. Vemos que el peón en E5 es muy débil y seguramente caerá en cualquier momento, así que tras dama 4 prácticamente hay que jugar torre D7 después de dama por C6, pues ya ganas uno de los peones más importantes, ¿no? Como digo, ese peón en E5 se va a caer sí o sí. Voy a C4 aquí Sindarov y caballo F4 de Jorge Cori. Rey C2, caballo E6 para venir a D4 con un jaque, quizás en algún momento pueda ser interesante. Y además pues ya no puede comer en C6, ¿no? Por caballo D4 jaque, así que come en E5 Sindarov, C5 y rey C3. Torre D1 busca activarse por ahí Jorge Cori. Dama B8, ahora parece que se va a caer ese peón en A7, pero torre D7 lo mantiene muy bien defendido. B4, metiendo presión sobre C5, decide comer Jorge Cori para simplificar la posición. A por B, A por B y torre C7 para meter presión sobre el peón de C, evitar el avance quizás con C5. Dama H8, ahora se toca ese peón en H7, caballo F8 para sostener e intentar quizás por ahí limitar la movilidad de la dama en H8, ¿no? Parece que queda atrapada, pero siempre tiene esta diagonal. Así que ya sale con dama E5, además con ganancia de tiempo sobre la torre, torre 7, contraataque, jaque, rey F6 y C5. Ahora se crea un peón pasado que le va a dar muy buen contrajuego al blanco aquí. B por C, torre 5, jaque para mantener ese peón defendido, caballo E6, ahora te amenazan comer el peón con torre por C5, así que C6, jaque, rey D2 y torre C4, manteniendo el control del avance C7, dama D5 tocando la dama, y ahora sí no hay forma, tocando la torre, perdón, y así no hay forma en que la torre se mantenga en la columna C. Vemos que todas las casillas están dominadas para evitar el avance C7, así que no le queda más a Jorge Cori más que jugar aquí torre F4. Y después de C7 pues ya se le viene C8, ¿no? Así que tiene que entregar el caballo, caballo por C7. Y la idea del blanco pues es jugar este dama de 8, ¿no? Para ganar ese caballo en C7. Rey G7, jaque. Torre F7 para mantener defendido su peón en A7. Jaque. Rey G8. Rey E3, perdón. H5. Rey E4 y viene con el rey. Intenta también lanzarlo por ahí a apoyar en el ataque. Rey H7. Dama C5. Rey G7. Jaque. Empiezan un poco por ahí a barajar las piezas, buscando el error del rival, no más que nada Sindarov. Aquí Cori no le queda más que esperar, opta por una estrategia de espera y la verdad que no había mucho más, la verdad. Rey H7, F4, Rey G7, jaque. Su rival empieza a ganar quizás segundos por ahí en el reloj, barajando un poco las piezas, viendo a ver en qué momento se puede equivocar Jorge Cori. Rey D5, jaque. Y ya después del jaque el rey empieza a cruzar, ¿no? Una vez que el rey cruza hasta E6, prácticamente ya se termina la partida, ¿no? Aunque Cori todavía sigue luchando por ahí, ¿no? Jaque, rey G8, rey D6, el rey ya se viene a E7 en cualquier momento. Rey C6, sigue esperando. Rey B6 va por el peón de A. Rey F7, jaque.
rey F6, dama C7, manteniendo la defensa del peón en F4, y A4 aquí de Cory. Ya por fin lanza ese A4, dama C6 jaque, rey G7, dama por A4, ya come el peón Sindarov, jaque en F6, rey C7, torre F7 jaque, rey D6, jaque, y de a poco el rey va acercándose, ¿no? Torre F5, rey E4, torre F8, aquí juega dama D7, torre F7 y dama D4 jaque, rey G8, rey E5, voy pasando un poco más rápido las jugadas porque al final es muy largo, torre F8, rey E6, ya por fin llega a E6 y una vez que está el rey en E6 ahora sí no debería de tener mucho trabajo, ¿no? Aunque hay que conocer la técnica, ¿no? De cómo ganar esta posición. Rey H7, rey E7, rey G8 y aquí ahora sí viene la jugada que define, ¿no? Aquí hay dos jugadas que ganan. Puedes jugar dama H8 jaque y trasponer a un final de reyes, o la que jugó Sindarov con dama F6. ¿Y cuál es la idea? Pues te amenazo comer en F8, ¿no? Prácticamente hay que comer en F6. Rey por única para defender el peón en G6, rey H7. Pero aquí rey F7 y ahora ganas la oposición, estás en Zugzwang prácticamente. Tienes que seguir manteniendo el peón en G6 defendido, así que única rey H6. Y después de rey G8, la única jugada legal que tiene aquí el negro es jugar G5, así que está en Zugzwang total, ¿no? Única G5, pero simplemente capturas. Tras rey G6 juega rey H8, rey F5, por ejemplo, rey H7, rey G4. Y ya puedes avanzar, ¿no? Aquí. G6, rey por G7. Y ya coronas, ¿no? Así que tras la jugada rey F7 aquí de Sindarov, se rinde Jorge Cory y es que es muy fácil, ¿no? Para el blanco ya ganar este final de reyes. Como vimos, todas las jugadas son forzadas del negro. Y bueno amigos, hasta aquí el video. Espero que les haya gustado. Desafortunadamente termina eliminado, ¿no? Jorge Cory con esta gran partida que dio su rival de 15 años, que como les digo, está para grandes cosas, ¿no? Elimina a Alireza Firouz y ahora elimina a Jorge Cory. Y de momento únicamente tiene un Elo FIDE de 2558, ¿no? Pero está jugando a un nivel extraordinario. Hasta aquí el video, ahora sí. Espero que les haya gustado. Denle like, suscríbanse. Hasta la próxima.